versículos 8 al 13. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como todos saben, ya hemos estado algunos domingos estudiando la epístola de Judas y hemos estado hablando acerca de la apostasía y bueno, hemos estado viendo aquí lo que Judas nos está exhortando a mantenernos a luchar contra la apostasía, pero específicamente todos estos versículos que estamos viendo desde el versículo número 5 en adelante, estamos viendo, digámoslo así en cierto sentido, unas características de los apóstatas. Primero, lo vimos como una advertencia respecto a lo que pasó en el pasado. Luego vimos el pecado, la relación de los apóstatas con el pecado, que es lo que vimos algunos domingos atrás. Y por último, estuvimos viendo la advertencia con la que culmina esa comparación que se hizo con respecto a la relación de los apóstatas con su pecado. Ahora, versículos 12 y 13 termina esta breve sección, digámoslo así, respecto a las características, y él nos va a dar Judas una descripción de estos apóstatas, y aquí vamos a encontrar algunas cosas que parecería que Judas redundara, pero realmente lo que Judas está haciendo como un buen pastor es darle a la iglesia las advertencias necesarias para que se cuiden del pecado de la apostasía, de apostatar. Recordemos que el contexto en el que Judas está alentándonos a contender por la fe es en el contexto de la realidad de la apostasía que existe en la iglesia, de aquellos que están entre nosotros, que pueden estar aquí con nosotros, pero que lo están haciendo hipócritamente, que están aquí y no son de la iglesia, no son creyentes verdaderos. Entonces lo que Judas hace es haciendo un examen en esta primera parte. Ya luego vamos a ver algún juicio que espera, versículos 14 en adelante, y luego unas amonestaciones para que nosotros nos cuidemos de esto. Pero por ahora estamos viendo estas descripciones que nos va a mostrar versículos 12 y versículo 13. Así que entrémonos a estudiar esto. La descripción que hace Judas acerca de los apóstatas. Y Judas lo va a hacer utilizando 5 ejemplos de la naturaleza, pero es interesante porque estos ejemplos de la naturaleza que Judas va a utilizar son ejemplos que ya fueron designados o fueron expresados en las Escrituras. Así que Judas no recoge estos ejemplos del vacío o como que porque no se le ocurrió hacer esto, sino que como un buen maestro de las Escrituras, Judas toma estos ejemplos precisamente de lo que ya la misma Escritura ha dado para que nosotros echemos mano de ella. Así que entremos a ver estos ejemplos. Ahora, pareciera ser que el primer ejemplo no se encuentra, digámoslo así, en la Escritura. Sin embargo, vamos a ver esta descripción partiendo de lo que nos está diciendo el pastor Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Hermanos, al leer la descripción que da Judas acerca de los apóstatas, a primera lectura diríamos, no encontramos esto en otra parte de la Biblia.
manchas en vuestros ágapes. ¿Dónde aparece eso? Pero al encontrar la expresión que se apacientan a sí mismos, aquí está el detalle, esa expresión sí aparece no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y es ahí donde quiero que entonces empecemos a mirar qué es lo que Judas quiere darnos a entender al hablar de que los apóstatas son una mancha en nuestros ágapes. Ahora, antes quiero hacer una pausa para explicar de qué está hablando Judas aquí al hablar de ágapes. La palabra ágapes o vuestros ágapes hace referencia a las comidas o reuniones que se realizaban después de los cultos e incluso después de la cena del Señor, de la que se mencionan en 1 Corintios capítulo 11, versículos 21 y 22. Voy a leer para ustedes. 1 Corintios 11, versículos 21 y 22, allí leemos: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí el apóstol Pablo, indiscutiblemente, está haciendo referencia a estos ágapes de los cuales Judas está hablando. Esas reuniones después del culto, en las cuales cada quien llevaba algo de comida para compartir con los hermanos, una reunión en la iglesia. Bien, si usted tiene en mente esto, las reuniones que hacían después de la iglesia, entonces ahora le va a parecer un poco más familiar esto de que son manchas en esas reuniones. Estos apóstatas son unas manchas para estas reuniones de agasajo o de comunión. Pero ¿cómo así que son manchas en esas reuniones? No son manchas en todo el contexto del culto, en todo. Hermanos, allí vamos a explicar esto. Bueno, al leer nosotros esta expresión manchas en vuestro ágape, tal vez se nos hace un poco difícil comprender el lenguaje del que habla Judas aquí. Sobre todo porque tenemos una pequeña palabra que en el griego ha tenido cierta controversia de traducción. La palabra es la palabra mancha. La palabra mancha, algunos la han interpretado de esa forma, la han traducido como manchas, basados en que en Segunda de Pedro, el texto paralelo de Judas, en el capítulo 2, versículo 13, también se traduce como manchas, pero el problema es que la palabra que aparece en Pedro sí es traducida como mancha literalmente, mientras que la de Judas, en algunos otros escritos, la palabra que se traduce como manchas en nuestras Biblias, realmente se traduce como escollos. De hecho, voy a leerles lo que dice en Pedro, y usted dirá, bueno, pero parece decir lo mismo, pero resulta que otra traducción, la Biblia de las Américas, de hecho, la traduce como escollos, porque es la palabra que realmente deberíamos nosotros tener. ¿Y qué es un escollo? Escollo es una piedra en el mar o un arrecife cerca de la costa, que se ve como, si está en una embarcación se ve como una mancha, pero que realmente si la embarcación se acerca demasiado puede ser un peligro y que la pueda hacer encallar. En 2 de Pedro nosotros leemos lo siguiente: recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y parece que tiene el mismo contexto, pero la expresión ahí utilizada no es la misma que utiliza en Judas. La palabra de Judas realmente implica o significa y se traduce como escollo, como un arrecife, una piedra a la orilla del mar o cerca del mar que puede hacer encallar una embarcación. Ahora bien, en la Biblia de las Américas se traduce precisamente de la siguiente manera: estos son escollos en vuestros
ágapes o reuniones de amor. Ahora bien, ¿qué implica que sea escollo o que sea mancha? ¿Tiene algo realmente de igual? Para algunas personas dirían, nos deja el mismo problema de la imagen, de cómo interpretar esto. Y bueno, hermanos, aparentemente sí, sería como que digamos la misma dificultad, pero resulta que al hablar de ellos como un escollo, lo podemos interpretar como un obstáculo peligroso que puede causar un tropiezo para la vida cristiana o para la iglesia y causar hasta divisiones. Este es el punto. Una mancha solamente sería como algo que se ve, que le quita vistosidad, que le quita de esa parte estética, pero al hablar de una piedra que puede provocar tropiezo, entonces ya vamos a entender nosotros que es algo que es más peligroso. Y bueno, precisamente ese es el punto de comparación de Judas, porque Judas nos dice precisamente lo siguiente. Miren bien el punto de comparación. Estos son escollos, vamos a traducirlo como escollos, y fíjense lo que dice la hora, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y notemos bien este contexto, o cómo Judas lo compara. Empecemos por ver lo que es comer impúdicamente. Comer impúdicamente es comer sin temor. La palabra impúdica, aunque suena así como algo malo, realmente significa sencillamente comer sin temor, comer seguramente con los hermanos. Estas personas están en la iglesia, comen con nosotros, participan de nuestros ágapes, y aquí está el problema. Pero ellos se apacientan a sí mismos. Ellos comen, participan de los ágapes, pero por otro lado no comparten nuestra autoridad. Son rebeldes a la autoridad delegada por el Señor. Y de esta forma estas personas son un peligro para la iglesia. Estas personas son peligrosas, ¿por qué? Porque son tropiezo. Están ocultas. Nosotros no las vemos. Comen con nosotros. Pero en cualquier momento pueden destruir la comunión. Así como destruir nuestros ágapes o nuestras reuniones de amor. Miren, para traer un poco de claridad sobre este tema, vamos a ver la expresión apacentarse a sí mismo en el Antiguo Testamento, que es de donde creo que Judas trae este ejemplo. En Ezequiel, capítulo 34, versículos 7 al 23, vamos a encontrar nosotros esta expresión apacentarse a sí mismo, y hace referencia precisamente a unos falsos pastores o unos pastores que no estaban haciendo su trabajo. Ezequiel capítulo 34, la sesión es bastante extensa, voy a leer solamente algunos versículos clave para ustedes. Voy a leer el versículo 7 y 8 primeramente. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Sigo leyendo. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Note bien que aquí Ezequiel está utilizando el lenguaje de pastores, apacentarse a sí mismo, apacentar, y este es el ejemplo que Judas está trayendo a mente. Ahora, más adelante, mire cómo el Señor, a través del profeta Ezequiel, nos presenta esta imagen de apacentarse a sí mismo. Versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Noten bien lo que viene ahora. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos
sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis el costado con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será por pastor. Note bien aquí la manera como el Señor expresa lo que es el apacentarse a sí mismo respecto a las ovejas gordas. Al final de cuentas, el Señor hace un juicio entre oveja y oveja. No está haciendo un juicio entre pastor y oveja, sino ovejas y ovejas. Porque al fin de cuentas los pastores son también ovejas. Se están apacentando a sí mismos. ¿Y cuál es el problema de estos pastores? De estas ovejas gordas. Están comiendo los buenos pastos, pero hollan lo que queda. Están bebiendo buenas aguas y enturbian con los pies lo que queda. Este es el ejemplo que está presentando el Señor. Nota estas ideas. Este es el concepto de las ovejas que se apacientan a sí mismos, a las cuales el Señor juzga. Lo que esto nos revela es mucho más que simplemente un ágape arruinado por personas que comen desordenadamente. Esta imagen que revela el Señor en Ezequiel nos trae a mente personas que sabotean, que pisotean el alimento, que intentan destruir, dividen, ensucian el agua. Esto es apacentamiento propio. Esta imagen del redil podemos aplicarla al libro de Judas para explicar lo que se nos está diciendo allá. Y entonces podemos decir que estos apóstatas comen sin temor con nosotros, pero no les tiembla la mano para causar una división, para sabotear un ágape, para sembrar la cizaña, para enturbiar el agua. Esto es lo que hacen ellos. Son una mancha, son un tropiezo, son un escollo. Hermanos, cabe recordar que están entre nosotros, nuevamente lo digo, pueden participar de nuestros ágapes, pero no son ovejas que se dejan apacentar, no lo son. Según lo que nos está diciendo Judas, es que son personas que se apacientan a sí mismos haciendo estas cosas, saboteando, pisoteando, enturbiando, causando división. No en vano Santiago nos exhorta a no murmurar los unos contra los otros en Santiago 4:11. Santiago 4:11 nos dice el pastor Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. La murmuración, hermanos, entre la iglesia no es otra cosa más que una muestra de que la apostasía está ahí cerca. Sin embargo, la descripción de Judas continúa. Los siguientes ejemplos que Judas nos trae, las ilustraciones que Judas nos trae para describir a estos apóstatas, están ligados a esta descripción de apacentarse a sí mismos. Es una característica más amplia. Son características más amplias de lo que es apacentarse a sí mismo encubiertamente mientras comen sin temor con nosotros como escollos escondidos. Eso es lo que sigue diciendo Judas. Miren, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Mira esta descripción que hace Judas. Se apacientan a sí mismos, pero son nubes de agua. En su apacentamiento propio andan de aquí para allá, llevados por, como diría el apóstol Pablo, llevados por doquiera viento de doctrina, pero también dejados llevar por su falsa liberalidad. Trayendo a mente Proverbios 25:14, nos dice: como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Ya ve que Judas está tomando buen lenguaje del Antiguo Testamento. Va a traer a memoria muchas de estas cosas.
Pero es interesante que Judas nos dice que ellos son llevados de acá para allá por los vientos, son una nube. Tienen una falsa liberalidad. Ellos creen que son libres. Usted los oye hablar de la libertad de la maldición de la ley, de haber sido libertados por Cristo, pero realmente siguen siendo esclavos del pecado. Son llevados de un lado a otro por sus deseos carnales, por sus concupiscencias. Utilizan la gracia como pretexto para pecar. Esto, hermanos, es algo que se relaciona mucho con la libertad de la que muchos se jactaban en la iglesia de Galacia y que el apóstol Pablo los exhorta en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Gálatas 5, 13 al 15 nos dice el apóstol Pablo: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, ¿cómo se apacientan estos hombres a sí mismos? Dejándose llevar por sus pecados, por sus concupiscencias, utilizando la gracia como una ocasión para pecar, para darle alimento a la carne. Pero además de eso, no sirviendo a los hermanos, sino mordiendo, comiéndose unos a otros, palabras del apóstol Pablo, riñendo, peleando. Ahí están los escollos, las manchas. De hecho, el mismo pastor Judas lo dice en el versículo 4, que esto es una de sus características, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Los ágapes para la iglesia se convierten en una ocasión para mostrar el pecado de estos apóstatas. Si no, mira el ejemplo de Corintios. ¿Qué es lo que hacía allá en la iglesia en Corintios? Habían divisiones en los ágapes. Cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. El uno tenía hambre y el otro se embriagaba. Había menosprecio de la iglesia de Dios. Se avergonzaba a los que no tenían nada. Eso es lo que se muestra en la iglesia de Corinto. Divisiones, glotonerías, borracheras. Esto encaja perfectamente en un pastoreo ensimismado, en donde darle rienda suelta a los deseos carnales hace que los ágapes sean una ocasión, o más bien, hace que estas personas sean un peligro en nuestros ágapes. Pero tal vez usted piense que no tiene nada que ver con eso, porque bueno, nosotros aquí escasamente hacemos ágape muy pocas veces. Hacemos reuniones de ágape un poco más esporádicas por allá, ¿sí? Pero considera lo siguiente: ¿cómo utiliza usted la gracia de Dios como pretexto para el pecado? Piensa en sus deseos pecaminosos. ¿Lo llevan de allá para acá? ¿Cómo trata usted con sus concupiscencias? Tal vez aquí en la iglesia, en los ágapes, mientras está con los hermanos, se controla. Pero ¿y qué en el trabajo, con los amigos? Es un principio. Ahora, si a este hermano todavía le parece que no tiene tan claro la idea, Judas, como un buen pastor, sigue dando más luz para que comprendamos mucho mejor esto. Estas personas tienen un problema de raíz, y es que ellos están desarraigados, 2 veces muertos. Los compara ahora con árboles otoñales, nos dice Judas. Sigue diciendo Judas en el versículo 12. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Miren que es interesante porque en la Biblia el ejemplo de los árboles es presentado muy de seguido. Salmo 1 es un ejemplo de eso. Y ni mencionaron los profetas, en los cuales se mencionan muy recurrentemente los árboles y todo lo demás.
y son presentados precisamente como aquello de lo cual nosotros esperamos un fruto para el deleite. Los frutos más mencionados en la Biblia claramente son los higos y los viñedos, los árboles más mencionados. Y seguramente Judas, como un buen judío, que también escribe a judíos, está haciendo referencia a higos o a viñedos. Y esto es interesante porque precisamente estos son los ejemplos utilizados por el Señor Jesucristo o en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5 se nos habla acerca de la vid o del viñedo que dio uvas silvestre mientras esperaba uvas dulces. En el capítulo 5, versículo 1 al 3, se nos habla acerca del cantar del amado por la viña. Y entonces ahí se dice de que el amado tenía una viña, él la cercó, la había despedregado, le había plantado de vides escogidas, le había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. En este ejemplo del Antiguo Testamento, en Isaías, se nos presenta una viña que dio fruto, pero no era el fruto esperado, ¿sí? Y hay quien puede decir, pero este no es el que está presentando Judas acá. Exactamente, no es el que está presentando Judas. El ejemplo que presenta Judas es uno peor, es uno más bien como el que el Señor Jesucristo presentó en Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, nos dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, note bien este ejemplo. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. ¿Cuánto tiempo llevaba el Señor buscando frutos en esta higuera? 3 años. No lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esto lo habló el Señor comparando el fruto de la higuera con el fruto de arrepentimientos que debían dar los judíos que se le acercaban a él. Ellos no estaban dando un fruto de arrepentimiento. Y entonces el Señor les cuenta esta parábola. Le dice, miren, un hombre que tiene una higuera cerca, le planta, le sale a buscar fruto 3 años consecutivos y no haya nada. ¿Qué iba a pasar pues? Hay que cortarla. Sin embargo, se le concede gracia por 1 año más, pero si no da fruto, hay que mocharla. Bueno, esto es lo que Judas está presentando aquí. Es lo que podemos tener en mente nosotros. Cuando aquí habla de un árbol otoñal, lo que Judas está haciendo es traernos una comparación con el fruto de los apóstatas. Un árbol otoñal, más bien, es un árbol que está en una época en la cual ya no hay fruto. Las hojas se están cayendo y el poco fruto que hay puede caer al remecerse. Pero este, según nos dice aquí, árbol sin fruto, otoñal. ¿Qué sucede, hermanos? Están sin hojas, se le han caído las hojas, no tiene fruto, pero el problema está en lo que sigue. 2 veces muertos y desarraigados. La razón por la que se encuentran así es porque está muerto y sin raíz. O más bien, ya no está en el suelo, ha sido arrancado. La palabra desarraigar es arrancar. Ahora, Judas aquí no compara a los apóstatas ni siquiera como ramas de un viñedo, sino que ni siquiera son ramas, son árboles que han sido arrancados del suelo. Tampoco los compara con un árbol junto a corrientes llenos de hojas, no, sino que los presenta como un árbol en tiempo de otoño.
sin hoja alguna, secos. La raíz de su sequedad está en que han sido arrancados porque están muertos. No hay fruto en ellos por esta misma causa. Así que para Judas, estas personas que están en la iglesia, que son escollos en nuestros ágapes, no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellos. No hay vida en ellos. No pueden dar fruto alguno. Hermanos, son personas que usted los ve en la iglesia, pero nunca va a poder identificar el fruto digno de arrepentimiento del que habla Juan el Bautista. No lo va a ver. Esa es la descripción que está dando Judas. ¿Por qué? Porque la raíz está en que ellos están muertos. Están muertos espiritualmente. Sí, vienen a nuestros ágapes, comen con nosotros, pueden ser un peligro. Y si usted quiere encontrar de pronto puede ser que el hermano está un poco inmaduro y usted empieza a buscar frutos dignos de arrepentimiento, no los va a encontrar, porque no ha nacido de nuevo. Está sin vida, está desarraigado. Esa es la descripción que está dando Judas. Pero Judas describe aún con dos ejemplos más. El cuarto ejemplo es el de fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y en esta descripción tiene su punto de comparación con la espuma del mar. Y para entender esta imagen, debemos llevar nuestra mente al Mediterráneo oriental. Las costas de Israel, Egipto, Asia Menor, toda esa parte. En esta parte del mundo, el mar no es tan placentero como para nuestro continente. Miren, por muy extraño que le parezca, nosotros en nuestro concepto pensamos del paraíso y algunas veces decimos, bueno, ¿qué es el paraíso para ti? Y usted hasta pensaría una casa frente al mar, ¿cierto? Pero resulta que para el oriental promedio, no diciendo que para todos, para el promedio y sobre todo en los tiempos bíblicos, el mar no era algo placentero. Usted podría imaginarse un paraíso sin el mar. Bueno, resulta que en Apocalipsis, Juan describe el paraíso sin el mar. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y mira lo que nos dice allí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿En el cielo no hay mar? No es esto lo que quiere decirnos realmente Apocalipsis, ni el apóstol Juan. El mar también es creación de Dios. Sino que en aquella parte del mundo, voy a decirlo en estos términos, en la mente de un judío en los tiempos del Señor, el mar era sinónimo de fuerza, pero de una fuerza indomable. ¿Por qué? Porque el paisaje del Mediterráneo oriental es un paisaje en el que el mar golpea fuertemente contra las rocas y es violento en gran manera. De hecho, es causa de grandes desastres y las embarcaciones en esa región del mundo realmente navegan con muchísima dificultad. Cabe mencionar, por ejemplo, el viaje del apóstol Pablo hacia Roma como prisionero, el viento huracanado Euroclidón. Es por eso que el Señor en Isaías va a utilizar muchos ejemplos va a colocar al mar como mucho ejemplo acerca de su poder. Por ejemplo, dice, abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas.
Porque es que el mar en Medio Oriente, en esa región, esa parte mediterránea, realmente no es visto a la misma forma de acá. Así que cuando usted lea esta descripción que da Judas acerca de estos apóstatas, describiéndolos como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, no puede tener en mente el concepto que nosotros tenemos acá de las olas del mar. El concepto es diferente. La idea que tiene del mar es de ímpetu, de golpear contra las imponentes rocas de las costas del Mediterráneo, donde generan una gran espuma a causa de la violencia. Y bueno, eso es el punto de partida de Judas. La vergüenza que espuman los apóstatas, la vergüenza que ellos vociferan, lo hacen como el mar en tempestad, como las olas violentas del Mediterráneo contra las rocas del Oriente. Para decírselo en estos términos, el apóstata aquí es descrito como alguien que no puede controlar su vergüenza. Voy a explicárselo más bien con un texto que se encuentra en otro pastor, Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Note bien ahí ahora. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, versículos 5 al 8. Otro texto que nos habla respecto al mar y que lo compara con el hombre está precisamente en Isaías 57, 20. En donde se nos dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Miren, estos dos textos nos muestran a nosotros el carácter del hombre impío o del apóstata. Son hombres faltos de sabiduría, no tienen fe en el Señor. Pero además de eso son de doble ánimo. Y además de eso, nos dice el texto, son impíos. Nos dice Isaías. Son impíos, de doble ánimo, no pueden estarse quietos. Arrojan cieno y lodo. Nosotros podemos concluir que la descripción que Judas tiene de estos impíos tiene que ver con su impaciencia para hacer el mal, su desenfreno hacia lo pecaminoso, hacia sus concupiscencias, el desenfreno para expresar su libertinaje. Nota lo que dice Judas: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Recuerde bien lo que Judas ya ha mencionado acerca de la vergüenza. Anteriormente, ya Judas ha hablado acerca de vergüenza. Hermanos, así son los apóstatas. Son prontos hacia el mal. Son prontos hacia hacer lo que es malo y dejar de manifiesto sus actos pecaminosos. Pero no tienen ningún fruto en sí mismos y no pueden dar fruto digno de arrepentimiento. Pero en cuanto a lo malo, son fieras ondas del mar. Sin embargo, Judas aún continúa. Les dije, eran 5 ejemplos, ¿cierto? El último ejemplo que Judas presenta, la última descripción, es una comparación con estrellas errantes, para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. La palabra estrellas errantes aquí hace referencia
a un lenguaje de los navegantes en los tiempos apostólicos. Y tiene que ver con los planetas. No todos los planetas están fijos en su órbita y son visibles para los navegantes todo el tiempo, todos los años. Por lo tanto, algunos planetas, como eran conocidos en ese entonces las estrellas, algunos de estos planetas no eran útiles para ser guías en la navegación. Para ponerlo en contexto, antaño no existía la brújula ni el GPS para la navegación. Entonces, ¿cómo se guiaban los navegantes en el mar? Con las estrellas. Se guiaban por las estrellas, las constelaciones. Algunas traer este ejemplo de las estrellas errantes, se está utilizando un lenguaje de navegación para hablar precisamente de unas estrellas que no servían para seguir el curso en la navegación, de las cuales no se podían guiar, porque se perdían fácilmente en la oscuridad o en las densas tinieblas. Recuerde, por ejemplo, que los magos de Oriente llegaron a Jerusalén en busca del rey de los judíos siguiendo ¿qué? La estrella. Ese era el GPS. Miraban el cielo, miraban la estrella, la dirección debe ser hacia allá. Bueno, aunque este lenguaje es utilizado por navegantes, y los judíos no es que fueran los más expertos navegantes en el Mediterráneo, sí podemos ver en la narración de Lucas acerca de la navegación hacia Roma un buen lenguaje de navegación. Y Judas aquí utiliza las palabras apropiadas para hablar lo necesario respecto al propósito por el cual él está escribiendo este ejemplo, ya que estas estrellas errantes desaparecen en la densa oscuridad, no son buenas guías para la navegación, así como tampoco los apóstatas en la iglesia serán una buena guía para nosotros. De hecho, el punto de comparación aquí es que así como las estrellas desaparecen en la densa oscuridad, a estos apóstatas también les espera la eterna oscuridad de las tinieblas. Estas estrellas errantes no son, como algunos piensan, las estrellas fugaces, no. Son estrellas que de repente desaparecían o desaparecen, pero vuelven a aparecer. Ahora, hermanos, esta expresión que Judas utiliza aquí es muy llamativa, porque resulta que Judas habla de esas estrellas errantes como aquellas para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y esto, hermanos, esta expresión es muy importante porque las tinieblas es una expresión utilizada por el Señor Jesucristo 8 veces de las 32 que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Quiere decir que el Señor es quien más habla de las tinieblas. Y una de las más frecuentes o de las más recordadas, y que tal vez es de la que Judas está trayendo a mente, es la que se encuentra en Mateo 8, versículo 11 al 12. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué está haciendo referencia el Señor Jesucristo aquí? Claramente usted y yo no podemos negar que hace referencia al infierno. ¿Y a qué hace referencia Judas entonces al hablar de estas estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas? Al mismo infierno. Este es el estado que espera a los impíos. Es un estado eterno, de oscuridad eterna. Para ellos está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, algunos apelan, algunos malintencionados, falsos maestros,
apelan a que la frase aquí está invertida, y lo que quiere decir es que está reservada eternamente la oscuridad. Pero resulta que aquí también hay un pequeño problema de traducción, porque la palabra eterna está como un adverbio, está reservada eternamente la oscuridad, no como un adjetivo. O sea que la traducción más adecuada es la que nos da la Biblia de las Américas, donde dice: la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y aunque esto parezca una redundancia de Judas sobre el final de los apóstatas, realmente Judas está colocando de manifiesto su preocupación por aquellos a quienes tiene que cuidar. Esto es lo que está haciendo Judas acá. Él describe a estos apóstatas como aquellos que hacen tropezar, que se apacientan a sí mismos, pisoteando, saboteando, como aquellos que no tienen nada en sí mismos, que no tienen fruto, que son llevados de aquí para allá como las nubes sin agua, y les presenta su destino final, porque Él quiere cuidar a su iglesia. Judas lo que está haciendo es recordarles a la iglesia el final que ya está dispuesto para aquellos apóstatas que se alejan y que nunca se han dejado apacentar. Ahora, hermano, con esto cabe hacer un llamado entonces muy serio para nosotros como iglesia. Prestemos muchísima atención, porque esto es una advertencia no solamente para los apóstatas que vienen y se sientan con nosotros, comen con nosotros, pero que no han nacido de nuevo, que no hay ninguna raíz en ellos plantada y que no tienen fruto en sí mismos, sino que también es una advertencia como la hace el apóstol Pablo en Hebreos, para nosotros mismos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, este es el llamado que nos está haciendo la palabra del Señor. Examinémonos los unos a los otros. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos. No sea que haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Estás dando fruto digno de arrepentimiento? ¿O estás dándole rienda suelta a tus pecados y eres llevado de aquí para allá por tus concupiscencias? ¿Te estás apacentando a ti mismo? ¿Estás utilizando la gracia como un pretexto para pecar? Recuerda, hermano, que a libertad hemos sido llamados por Cristo Jesús. Solamente que no utilicemos la gracia como un pretexto para pecar. Quiere el Señor operar en nosotros esto y ayudarnos a recordar que hemos sido libertados por el poder del Evangelio de Cristo Jesús para no ser siervos del pecado como los apóstatas.